Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Además, quiero invitarte a que te suscribas y le des un like a la campanita. Claro, si te quedas y te gusta el contenido del mensaje. Hoy vamos a estar continuando con una enseñanza sobre Gálatas capítulo 5 de los versos 16 al 22. Estaremos continuando con la segunda parte del fruto del Espíritu. Así que acompáñanos. Y recuerda, si te gusta, suscríbete. De Gálatas 5, de 16 al 22. Y hoy vamos a continuar con la enseñanza que comenzamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo Gálatas en cuanto al fruto del Espíritu y vimos el amor, el gozo y la paz. Bueno, vimos que el fruto del Espíritu es lo mismo que hablar del carácter de un creyente. Cuando hablamos del fruto y del carácter, estamos hablando de lo mismo. También estuvimos viendo que la palabra de Dios nos dice que por su fruto los conoceréis. O sea que nosotros seremos conocidos de quién es creyente o seguidor de Jesús y quién no es seguidor de Jesús por el fruto. También estuvimos hablando de que algunas partes o algunas veces la iglesia pone su énfasis en los dones, en los milagros, en las señales, en las sanidades, pero que la Biblia no lo hace de esa manera. La palabra de Dios dice que es por el carácter. Y si ustedes pueden pensar unos minutos, hay muchas personas que cuando eh, uno les dice que si ora por ellos o si hablamos de Jesús o que tienen situaciones difíciles en la vida, muchas veces ellos no quieren ir a una iglesia y no es porque ellos no quieren tener una relación con Dios o con Jesucristo. Muchas veces es porque la iglesia, tal vez no ha trabajado tanto el tema del carácter. Entonces la gente dice, ¿por qué habría yo de creer si esta gente vive y se comporta igual o peor que como me comporto yo? Y es porque no hay carácter. Por eso el carácter es sumamente importante. Vimos que el amor es el fruto del espíritu y que este tiene varias expresiones. Y dentro de esas estaban la paz y el gozo. Y dentro del estudio que tuvimos, vimos que el gozo es un estado de contentamiento permanente, que no tiene que ver con alegría, que la alegría es una emoción y como todas las emociones es intensa y es de corta duración. Sin embargo, el gozo es un estado interno y es permanente independientemente de las situaciones que te rodeen. Es un resultado de la relación con Dios. Y llega el momento en tu vida que aún en una situación muy agobiante y muy difícil de manejar, viene a ti un contentamiento con la situación. Y ahí lo vemos cuando algunas veces hemos conocido personas sufriendo unas situaciones difíciles de la vida y nos extraña que esa persona esté tranquila, esté serena. Y no es que esté en la etapa de shock, no es que esté anestesiado por la segregación de químicos del organismo, que también nos ayuda muchas veces en la crisis, sino porque hay un contentamiento. Vimos que la palabra paz podríamos compararla con la serenidad que tiene una laguna que está súper apacible en un atardecer. O sea, con esa serenidad y que también esa serenidad es algo que está dentro nuestro como producto de la relación con Jesús. Es un fruto, no es algo que nos esforzamos para crear, ni que tenemos que actuar como si lo tuviéramos. Y esas cosas las vimos en el estudio pasado. Y desde luego tenemos que entender que la paz y el gozo, aunque son situaciones que no son, perdón, expresiones del fruto que están en nuestra vida, sin embargo, ellas no se van cuando tienes que llorar la pérdida de un ser amado. Ellas no se van cuando, o sea, no es algo que se va porque no es felicidad. No es felicidad. Es algo más allá, es algo más trascendental que una felicidad. Entonces uno puede estar en un duelo y puede llorar y debe llorar si eso es lo que siente que debe hacer. Si hay dolor en tu vida, lo que procede es que llores.
y que expreses tu angustia o tu dolor o el sentimiento que sea. Pero eso no significa que se te fue el contentamiento, ¿verdad? Y con la paz, pues es de la misma manera. Uno se puede llevar un susto y en el momento del susto tú puedes hacer todas las expresiones propias de quien está siendo amenazado, pero no necesariamente perdiste la serenidad interior, la capacidad de estar sereno interiormente para ver con claridad, para analizar y para proceder. Y esto viene producto de la relación con Dios. No es algo que se compra, no es algo que se vende, no es algo que se pueden usar caminos cortos para obtenerlo, no es algo que es un punto 1, 2 y 3, no, es algo que se desarrolla en una relación con Dios, para que sea auténtico, para que venga de Dios en ti y no de algo que tú aprendes cómo manejarlo para que la gente crea que tienes paz o la gente crea que tienes ese gozo en tu vida. Eso vimos la vez pasada. Eh, y todas son frutos del Espíritu, tienen que ver, y todo este fruto del Espíritu tiene que ver con las relaciones interpersonales. Si ustedes siguen y vamos a continuar estudiando, van a ver que todo tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con Dios, con nosotros y luego entre nosotros. Entonces sí, es vertical en el sentido que viene de Dios a través del Espíritu Santo a nuestra vida, pero se expresa horizontalmente en las relaciones interpersonales en nuestro diario vivir. Por eso la Biblia dice, ¿cómo reconocemos a un creyente? Bueno, lo reconocemos por el fruto. Ese es el fruto. El fruto no es un buen carro, una buena casa, alguien que ore bien, alguien que predique bien, alguien que reciba milagros. No, ese no es el fruto. El fruto es la forma, el estilo de vida de esa persona. Ese es el fruto y eso es lo que nos distingue como creyentes. Bueno, vamos a continuar. Y para eso voy a leer para ustedes el texto. Estamos en Gálatas 5:16 al 26. Sí. María, María, tú tienes ahí el texto bíblico para que nos lo leas, por favor. Dice, la vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, distensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da, andemos guiados por el Espíritu, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, vamos a empezar entonces con en el verso, vamos a ver, en el 22, que dice paciencia. Vamos a estudiar esa palabra, la palabra paciencia. Vamos a estudiar esa expresión del fruto, que es la paciencia. Esta virtud tiene una connotación de longanimidad, de resistencia. La palabra paciencia está relacionada con el tema de resistencia, con la capacidad de sufrir por largo tiempo sin dejarse desmayar, de perseverancia. La determinación a no rendirse, ni con personas ni con circunstancias. De hecho, esta palabra
paciencia era la palabra con que se calificaba a el Imperio Romano. Ustedes recuerdan que en el primer siglo el Imperio Romano estaba conquistando el mundo. Y cuando ellos iban avanzando y llegaban a una región nueva que querían conquistar y había guerra, nos cuenta la historia que si el ejército contrario a Roma derrumbaba al ejército romano y todos los soldados quedaban desangrados, heridos, tirados en el suelo, completamente sin poder defenderse, y el comandante en jefe estaba ahí también tirado, y llegaba el ejército enemigo a decirle que ya lo habían vencido, que por lo tanto firmaran este documento donde decía que se habían rendido. Era parte de lo que se hacía en la guerra. Cuando uno de los dos bandos ganaba, iba donde el otro que estaba ahí tirado y le decían que firmara el documento de que se rendía, ¿verdad? Ok, cuando a Roma le llegaba el enemigo, el comandante contrario, a decirle, mire, firme aquí y reconozca que están derrumbados aquí en el piso, que ustedes ya no pueden hacer más nada. Dice la historia que Roma decía que no firma pacto con la derrota, ni aún cuando haya perdido. Y esa es la palabra con que se calificaba al ejército romano, como un ejército paciente, que no se da por vencido. Y eso yo creo que es lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar, que independientemente de cuál es el área en la que estás luchando, no firmes pacto de paz con el enemigo. Sigue perseverando, sigue insistiendo, sigue luchando. Y en el último de los escenarios en la vida, hay un refrán por ahí popular que dice, muere con las botas puestas. Esto es la actitud que tiene un creyente, que este fruto del Espíritu, esta llenura de Dios en su vida, ha producido en él. Es la paciencia, es la perseverancia. Y voy a poner una ilustración. Cuando las personas que van al gimnasio y levantan una pesa